Seguimos en Palabra de Campo y vamos a hablar de la actualidad, de la economía, de tantas cosas que han pasado en la semana con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos, ¿cómo andan? Muy bien, Seba, muy bien. Totalmente, eclipsado y desilusionado, por supuesto, con la política, con lo que acabamos de vivir esta semana, con este senador Cuéllar que, estaba haciendo una excursión a Paraguay llevándose un dinero. Sí, bueno, de dudosa procedencia. Sí, bueno, de hecho, si no lo declarás es por algo, ¿no? Sí. Si decís, intento pasarlo en una mochila, sabiendo que la ley aduanera implica, digamos, se puede trasladar una determinada cantidad de dinero, obviamente debe ser declarado, y bueno, como esto no pasó, está claro que el dinero probablemente sea muy difícil de explicar su origen, que ahora, será materia de discusión judicial, porque el senador Cuéllar está en Paraguay, tiene prisión domiciliaria, tendrá que resolver esas cuitas con la justicia paraguaya, pero también esto obviamente tiene una implicancia política, un mar de especulaciones, de rumores, de tratar de encontrarle la razón no a por qué lo hizo, porque está bastante clara la razón, sino a por qué lo descubrieron, ¿no? Esto es interesante de observar, es decir, hay indignación por el delito cometido, obviamente, ¿no? Lo agarraron con las manos en la masa. Ahora, también esto invita a especular y a buscar alguna mano negra de por qué lo descubrieron, qué hay detrás de este descubrimiento. Lo hizo en otras oportunidades y esta vez alguien avisó, vayan y revisen esa mochila con alguna intencionalidad política. Bueno, esa es ahora la gran cuestión, ¿no? de dilucidar, cuando yo no descarto ninguna hipótesis, pero a veces las cosas son o terminan siendo más simples de lo que parecen en lo grave, ¿no? del hecho, y quizá no haya que buscar tantas especulaciones en cuanto a una mano negra, alguien que le interesaba políticamente que caiga el senador en cuestión, quizá estaba acostumbrado a pasar dólares y un día a alguien se le ocurrió revisar en la mochila y le encontró $200.000. Tal cual. Puede haber pasado también eso, ¿no? O sea, no lo descarto, pero bueno, las teorías conspirativas forman parte de la cabeza política, ¿no? Yo siempre digo que quien transita la política, y muchas veces el periodismo está también imbuido en eso, nunca los hechos de la superficie son o piensan que son los que se ven, sino siempre se le intenta dar una segunda o tercera interpretación a por qué suceden. Y hay ocasiones en que los hechos son los hechos y no hay que darle demasiadas vueltas. Veremos qué es lo que pasa con ello, pero obviamente esto desató todo tipo de vinculaciones y polarización una vez más entre Milei y Cristina Kirchner, Milei diciendo, es un problema del kirchnerismo, porque es cierto, el senador había entrado en su momento en la lista por la provincia de Corrientes, por la provincia de Entre Ríos con Alberto Fernández, el lista de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Cristina le contestó, si hubiera sido mío nunca hubiera votado la ley de bases. Recordemos que fue uno de los senadores que aprobó la ley de bases en su momento en el Congreso, así que yo un poco en sorna escribí en la semana en Twitter, tomala vos, dámela a mí, hay un Cuéllar por aquí, ¿no? Claro, totalmente. En términos políticos, Milei de alguna manera ha esquivado esta situación, digamos, porque es lo que decías vos recién, no tomá la voz, dámela a mí, pero en definitiva pareciera como que Milei de esta situación sale de alguna manera airoso, ¿o no? A ver, si uno observa el comportamiento del senador en este último año, uno podría inferir por sus acciones, ¿no? Por la manera en que se condujo en la Cámara de Senadores, es que tenía algún tipo de charla con el oficialismo. De hecho, levantó la mano para votar la ley de bases. También es cierto que, por ejemplo, no estuvo a favor del recorte universitario, fue uno de los senadores que votó en contra de eso, pero en esa ley clave para el gobierno, que era la ley de base, fue uno de los senadores que con procedencia o viniendo desde una lista del peronismo,
votó en sintonía con el gobierno de Javier Milei, de allí que se han desprendido una serie de especulaciones, es decir, bueno, en realidad esto que vimos, estos $200.000, vaya a saber uno cuál es la procedencia, son pagos políticos, etcétera, 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 todo muy difícil de comprobar, por cierto, digamos, les diría que esas cosas son muy difíciles de probar, es algo que el propio senador diga, bueno, a mí esta plata me la dio fulano mengano, pero también así todo va a ser muy complejo. Lo que digo es que ahora habrá que ver, porque claro, hay intención de echarlo de la Cámara de Senadores, y si lo echan de la Cámara de Senadores, vamos a ver cuál es la postura que toman no solo los senadores que responden a Cristina Kirchner. Uno ya podría, te iría a adelantar, Daniel, que los senadores del Frente para la Victoria, de Unión por la Patria, serían más proclives a echarlo, sino cuál es el argumento de aquellos que podrían defenderlo a Cuider en caso de perder un senador que hasta ahora venía siendo amigable con el oficialismo, porque quien lo reemplazaría en caso de ser expulsado de la Cámara es una representante de la agrupación política La Cámpora. Entonces hay que mirar eso también con mucho detenimiento para poder entender si en este momento el senador cuestionado y detenido en Paraguay era un senador que le convenía más al peronismo o le convenía más al oficialismo de Javier Milei y su presencia en la Cámara. ¿Qué año, no? Estoy pensando, es tremendo, o sea, porque vos que sos un analista de la realidad y que venimos charlando hace tanto tiempo, pareciera como que no te puedes aburrir nunca en la Argentina, ¿no? Porque pasa una cosa todos los días, una que tiene que ver con la política, cuesta mucho encontrar después confianza, ¿no? Y que la gente después crea en la política como una herramienta transformadora, que evidentemente que realmente lo es, pero tantas cosas truchas, turbias, todo el tiempo, gente que está sucia, entongada. Viste que se habla tanto de los periodistas, el gobierno habla tanto de los periodistas, y uno lo que no para de mirar es que en la política o en los grandes estamentos donde hay poder, hay cada cosa, digamos. Esto que encontramos de Cuider es nada, debe ser agua, porque en realidad debe pasar mucho más, es lo que uno sospecha, ¿no? Como parte de la sociedad. Ya no te digo ni como periodista, te lo digo como parte de la sociedad. Sí, a ver, y lo que además ayuda es a conformar la idea de que quienes hacen política, y te diría que esto ya no es solo una cuestión de la Argentina, también pasa en otras latitudes, de alguna manera está vinculado a la corrupción, o que no es trigo limpio, como se diría, ¿no?, en el campo. Claro. Tal cual. Y se genera esa idea, ¿no? Y entonces, bueno, es muy difícil recuperar la confianza después en las instituciones, en quienes obviamente integran las instituciones, que son dirigentes políticos en este caso cuando hablamos del Congreso, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, pero también hay cuestionamientos sobre el Poder Judicial, que muchas veces sus nombres no son tan conocidos para la opinión pública, pero que tienen extrema relevancia, porque así también hay siempre sospechas dando vuelta de corrupción, de si liberan a alguien de determinada manera, después ese delincuente vuelve a cometer atrocidades porque lo liberaron. Bueno, la verdad que vivimos inmersos en una sospecha permanente, casi te diría de todos contra todos, en los cuales también hemos ingresado los periodistas, ¿no? Es decir, estamos todos de alguna manera observados y sospechados, por acción u omisión, pero estamos todos en la mira de una sociedad que ya ha demostrado, se ha cansado de ciertas prácticas, pero que quizá tampoco tenga toda la información o todo el conocimiento, porque eso podría llegar a implicar una desilusión aún más grande, ¿no? Entonces, cuando uno no quiere desilusionarse, intenta no ver, hasta que no le queda otra que ver. Claro, totalmente. Seba, lo último, ya que mencionaste recién, hace un ratito, lo de la brecha, ¿nos vamos del cepo pronto? Bueno, yo no creo que sea inmediato, puedo equivocarme, pero
por la información que tengo y algún tipo de mirada sobre lo que está pasando, esto que sucedió el viernes, sobre todo con el dólar blue, el dólar libre y el dólar oficial, vos sabés que en algún momento del día el dólar blue, el dólar libre, valía menos que el dólar oficial. Increíble. Después terminó acomodándose, Sí. acomodándose un poco más arriba, entre 10 y 15 pesos el dólar blue contra el dólar oficial, pero prácticamente la brecha desapareció. Es un poquito más notoria, no mucho, con los dólares financieros, que son dólares legales, absolutamente legales, que se operan a través de bonos y acciones, digo el MEP o el contado con liquidación. La verdad que nos hemos familiarizado los argentinos todos, ¿no? Con estos términos, dólar MEP, dólar contado con liquidación. Sí. ¿Quién en su casa no ha averiguado o no ha hecho una operación de dólar MEP para pagar el resumen de la tarjeta y evitar, por ejemplo, tener que pagar el dólar turista que hoy vale 1.600 pesos, Sí, tal cual. 1.600 pesos y pico, con lo cual, digamos, son todos términos muy familiarizados en los argentinos, que hoy encontramos, bueno, prácticamente esas brechas han desaparecido. Vos me preguntabas por el cepo. A ver, las reservas, no está el número exacto porque no hay una información que la dé, el gobierno no la da a conocer, el Banco Central da a conocer todos los días el nivel de las reservas brutas del central, pero no de las reservas reales, es decir, las disponibles, pero se sobreentiende. Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, hace 2 semanas reconoció que todavía las reservas brutas, que son superiores a los 31.000 millones de dólares, no alcanzan para compensar lo que son las reservas netas, donde todavía el Banco Central tendría reservas negativas. Uh-huh. Esto hace pensar que no es tan fácil salir del cepo mañana, pasado o la próxima semana. Claro. Por eso va a ser muy importante saber si efectivamente hay un entendimiento con el fondo, un desembolso, se hablaba días atrás de 15.000 millones de dólares, que eso sí podría darle el espaldarazo final para que el Banco Central y el gobierno anuncien que el cepo se terminó en la Argentina, más allá de que también es cierto, Dani, ha venido el gobierno tomando decisiones y medidas como para ir a cuentagotas también eliminando restricciones para acceder al mercado de cambios. Claro, es que es verdad que la brecha es nula prácticamente, pero el dólar está así porque seguimos con el cepo, digamos, ¿no? Está bueno recordarlo eso, está bien. Sí, es verdad, habría que ver qué pasa si se libera totalmente, qué reacción hay de... Claro. Pero también es verdad que, a ver, en términos coloquiales, se secó la plaza de pesos, es decir, no hay pesos. Yo el otro día estuve, la verdad que esta semana caminé bastante por la calle Florida por temas de trabajo, que tuve que ir a un lugar o al otro, y hablaba con los famosos arbolitos de la calle Florida, ¿no? Y ellos me decían, mirá, de 10 que nos vienen a consultar, 8 son para vender sus dólares, no para comprar. Es decir, hay necesidad de vender. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque no hay tantos pesos. Y también hay otra explicación. Hay quienes han tenido que ir todos estos meses desprendiendo de sus dólares para afrontar los gastos corrientes. Porque hoy tenemos, si vos querés, con realidad, ¿no? La idea de que ganamos más en dólares, pero no que compramos más en pesos. Claro. Claro, no es menor. Claro, por eso digo, hay cosas que siguen aumentando. Claro. A mí me sorprendió, yo vivo en el conurbano bonaerense, hago las compras, voy al supermercado, voy al almacén de barrio, voy a la verdulería, cuando puedo lo hago para tener también un termómetro, ¿no? De lo que está pasando. Y yo esta semana que terminó me encontré con que en muchos comercios de barrio me decían, mirá, a mí la lista de los proveedores me está llegando con 8 o 10% de aumento, no con el 2,5 o el 2,7. Entonces, bueno, bienvenida a la tranquilidad cambiaria, porque todos sabemos lo que implica cuando el dólar se mueve brutalmente, los nervios que eso genera. Si sube mucho se traslada a precios. Ojalá que ahora que baja también lo trasladen a precios, ¿no? Y bajen los precios. No parece ser la misma inercia, ¿no? Lamentablemente. Cuando sube la inercia es rápida, ¿no? Rápido sale, pasan a los precios. Ahora cuando baja, y les cuesta bastante ajustar las máquinas tiqueadoras de precios. Pero bueno, por lo menos, a ver, esa tranquilidad que implica saber o tener una previsión de cuánto vale el dólar,
para la Argentina y su historia es realmente bueno. Ahora, todo lo que eso tiene detrás, en cuanto a la posibilidad de importaciones más baratas, cómo puede afectar a la industria nacional, cómo podría castigar al empleo en el corto y mediano plazo, bueno, por supuesto que son todos temas y aristas a observar y a tener en cuenta, porque hoy alguien me decía por estas horas, el viernes incluso tuve un almuerzo con empresarios pymes de la Argentina, que siguen muy preocupados, porque observan que para ellos todavía no hay medidas contundentes, claro, que le impliquen un horizonte. Recuperación de consumo. Y sí, claro, además recuperación del consumo y además la competitividad de sus empresas, ¿no? Hablaba con un productor de alimentos que exporta, por ejemplo, a varios países, entre ellos a Uruguay. Y me decía, mirá, en Uruguay ya nos dijeron que nos dejan de comprar porque lo que nosotros le ponemos en góndola a $6, lo compran de China a 5.50, y ahora están empezando también a comprarle a Brasil con la devaluación del real. Claro, bueno, claro. Está bueno que podamos comprar productos más baratos. Lo que está muy bueno es que tengamos la plata producto del trabajo para poder comprarlos. Buenísimo, Seba. Buen cierre. Gracias, Seba, por la charla, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Igualmente. Chau, chau. Sebastián Dumont, @Tommy2430, lo buscan en Twitter y en la página web de sebastiandumont.com.ar. Ahí en Instagram también está como Seba Dumont, su canal de YouTube, todas las fuentes para conseguir la información de la actualidad analizada por alguien que sabe y que lo lee muy bien, que está con nosotros cada fin de semana, y es Sebastián Dumont. Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos.